Hola, nosotros les vamos a exponer la microbiología ambiental. Mi equipo está conformado por Paul Alejandro, Octavia Espinosa, Ángel Hernández, Edna Jocelyn, Azul Patricia y su servidora Paola. La microbiología ambiental es la ciencia que estudia la diversidad y la función de los microorganismos en sus ambientes naturales y las aplicaciones de sus capacidades metabólicas en procesos de biorremediación de suelos y aguas contaminadas. La importancia es porque el estudio de la microbiología ha crecido enormemente durante los últimos tiempos. Sin embargo, queda muchísimo campo por conocer y aparecen continuamente nuevas líneas de investigación. Las diferentes áreas del estudio de la microbiología ambiental incluyen las disciplinas de la ecología microbiana, geomicrobiología y biorremediación. Así como aquí se muestra en la imagen, las diferentes ramas de la microbiología ambiental. En la ecología microbiana es la ciencia que estudia específicamente las relaciones entre los microorganismos y el medio ambiente que los rodea y que tienen consideración tanto los factores ambientales, abióticos como los bióticos. En su campo de estudio de investigación viene siendo lo que es la diversidad microbiana y su historia evolutiva, interacciones entre microorganismos de una población y entre poblaciones en una comunidad, la interacción entre microorganismos y plantas, los fitopatógenos, bacterianos, fúngicos y virales, entre otros. La geomicrobiología es la ciencia que estudia cómo los organismos afectan a los fenómenos geológicos. Estos ocurren en la atmósfera, hidrosfera y geósfera, específicamente en ambientes como sedimentos recientes, cuerpos de agua subterráneos en contacto con rocas sedimentarias e ígneas, donde el campo de estudio de la geomicrobiología son las interacciones microbianas con los procesos geológicos, la formación de minerales de origen microbiano, sea por precipitación o por disolución en el ecosistema, intervención microbiana en ciclos biogeoquímicos de la geósfera, interacciones microbianas que forman cúmulos indeseados de microorganismos sobre una superficie bioincrustaciones, evidencias fósiles de interacciones entre microorganismos y minerales. La diversidad microbiana se entiende como el conocimiento de la enorme variedad de microorganismos que se encuentran en el ecosistemas naturales, donde a pesar de los organismos más abundantes del planeta, el estudio de la diversidad de microbios que existe en el mundo es un conocimiento relativamente nuevo para la humanidad y con mucho campo por estudiar y descubrir aún. La biorremediación, rizoremediación y biología molecular de pseudomonas estudia la aplicación de agentes biológicos, microorganismos y o sus enzimas y plantas en procesos de recuperación de suelos y aguas contaminadas con sustancias peligrosas por la salud humana y el ambiente, donde el campo de estudio son las capacidades metabólicas microbianas aplicables en procesos de saneamiento ambiental, interacciones microbianas con contaminantes inorgánicos y xenobióticos. Entre los compuestos xenobióticos más estudiados se encuentran los halocarburos, nitroaromáticos, bifeniles, policlorados, dioxinas y petróleo y plaguicidas.
La microbiología ambiental tiene diversas aplicaciones y algunas de estas serían que ayudan en el descubrimiento de nuevas rutas metabólicas en procesos de valor comercial. También tiene aplicación en la reconstrucción de las relaciones filogenéticas microbianas, ayuda en el análisis de acuíferos y suministros de agua potable públicos, en disoluciones de metales en el medio para su recuperación. También ayuda en la biodermatología y biominería de metales pesados en procesos de medicación de zonas contaminadas. También tiene un control de microorganismos implicados en la biocorrosión de contenedores de desechos radiactivos. También ayuda en la reconstrucción de la historia primitiva y paleoambiental. Ayuda en el saneamiento de áreas contaminadas con sustancias xenobióticas e inorgánicas como metales pesados. La mayoría de sus aplicaciones son en ambiente industrial o también en ambientes más ecológicos. Clasificación. Su clasificación es el reino animal, que son pues los animales tanto vertebrados como invertebrados. El reino vegetal, que pues son las plantas, las cuales se alimentan por fotosíntesis. Y el reino protista, que son organismos eucariotas, como son los hongos o las algas. Dentro del medio ambiente, las bacterias se clasifican en varios grupos, como las bacterias patogénicas, bacterias indicadoras, bacterias que degradan, bacterias nitrificadoras, bacterias denitrificadoras, bacterias que fijan nitrógeno, bacterias sulfuro, bacterias reductoras de sulfato, bacterias fotosintéticas y bacterias de fierro filamentosas que oxidan fierro. Crecimiento de bacterias. El crecimiento bacteriano es la división de una bacteria en dos células hijas en un proceso llamado fisión binaria, suponiendo que no se produzca ningún caso de mutación. Las células hijas resultantes serán genéticamente idénticas a la célula original. De este modo tiene lugar la duplicación local de la población bacteriana. Las dos células hijas creadas tras la división no sobreviven necesariamente. Los factores que influyen en el crecimiento es la temperatura y el pH. En la temperatura es el efecto que más influye el crecimiento. Cada bacteria requiere de una cierta temperatura para su óptimo crecimiento. Según el rango de temperatura, las bacterias se pueden dividir en psicrófilas, mesófilas, termófilas e hipertermófilas. Si la bacteria no se encuentra en su temperatura requerida, su crecimiento se vuelve lento o se detiene, y en caso de que el rango de temperatura sea muy distinto, la bacteria muere. En el pH, el ambiente en que crece una bacteria tendrá un determinado pH. Este puede ser ácido o básico. Al igual que la temperatura, cada bacteria requiere un pH determinado para su óptimo crecimiento. Cuando se habla de pH se refiere al pH del medio exterior, mientras que el pH intracelular tendrá que ser neutro. Virus, algas, hongos y protozoos. Los virus más pequeños tienen tamaños entre 10 y 250 nanómetros. Para su comparación, podemos agregar que una bacteria de tamaño pequeño tiene alrededor de 1000 nanómetros o 1 milímetro. Los únicos virus, ya que ellos no poseen enzimas internas, por lo tanto no pueden generarse o crecer por sí mismos. Ellos son parásitos obligados, por lo que infectan los tejidos de bacterias, plantas, animales, incluidos los seres humanos. Algunos ejemplos de virus patógenos son aquellos que causan hepatitis infecciosa, influenza o la poliomielitis. En las algas son clasificadas como eucariotes, lo que significa que tiene un núcleo real. Las formas de las algas unicelulares pueden ser esféricas, cilíndricas o en espiral. Independientemente de su forma o complejidad, las algas tienen pigmentos fotosintéticos y son capaces de realizar la fotosíntesis. Las algas son importantes productores primarios en la cadena alimenticia primaria.
Sin embargo, ellas producen bastantes problemas durante la producción de agua debido a que contribuyen con sabor y olor. Reducen las carreras de funcionamiento de filtros y causan alta demanda de cloro para desinfección. El crecimiento excesivo de algas, conocido como pluming, forma una película de material orgánico que interfiere en el uso recreacional de las aguas. Ahora tenemos los hongos, que los hongos son protistas no fotosintéticos y pueden ser divididos en tres grandes grupos, que son los molds, que son hongos filamentosos, las levaduras, que son no filamentosas, y los mushrooms, que son hongos macroscópicos. Los hongos son principalmente aerobios y saprófitos, lo que significa que se alimentan de materia orgánica en descomposición. Ellos son capaces de usar una gran variedad de elementos en su cadena alimenticia. Pues la mayoría de los hongos presentes en los ambientes internos son saprófitos, porque ellos obtienen lo que necesitan para su metabolismo de materiales muertos, materia orgánica o sustratos como madera, papel, pintura, suelo, polvo, piel y algunos alimentos. Finalmente tenemos los protozoos. Los protozoos son los más especializados de los organismos unicelulares, ya que muchos son no fotosintéticos, se reproducen asexualmente por fisión binaria y no tienen paredes celulares. Muchas especies poseen mecanismos de transporte y se clasifican de acuerdo a ellos. Su tamaño varía desde algunos micrones hasta cientos de micrones. Los protozoos se encuentran en todos aquellos lugares con alta humedad. Ellos sobreviven a condiciones adversas formando envolturas con gruesas paredes. Los protozoos, como ya lo mencionamos, son organismos microscópicos que habitan en ambientes húmedos o bien en medios acuáticos. La clasificación habitual de ellos se distingue entre cuatro tipos, que son los flagelados, los ciliados, los esporosos y los rizópodos. Y pues muchas gracias por su atención. Esto sería todo de nuestra parte.